Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 38. Punto de vista en tercera persona. Oh, no sabía esto. Murmuró Melissa, con la mirada fija en la pantalla mientras se desarrollaba la escena. Así que este es el origen de los gemelos Maximoff, ¿eh? Su tono denotaba curiosidad y asombro mientras observaba a los Vengadores infiltrarse en lo que quedaba de los bastiones de Hydra y encontrarse con Wanda y Pietro por primera vez. Le cautivó especialmente el momento en que Wanda implantó una visión de pesadilla en la mente de Tony, obligándolo a enfrentarse a sus miedos más profundos. Sus compañeros muertos, el mundo en ruinas y él impotente para impedirlo. Un momento, dijo Melissa, enderezándose. Así que esto fue lo que impulsó a Stark a crear a Ultron. Quiero decir, sé que todos sus traumas y experiencias pasadas contribuyeron a ello, pero ¿fue esto la gota que colmó el vaso? Sí, respondió Tony con naturalidad. Tuvo una visión de todos muriendo, masacrados. Y creyó que era inevitable a menos que hiciera algo drástico. Así que, nació Ultron. Cuando la película pasó a una escena más desenfadada, la fiesta en la Torre de los Vengadores, Rhodey pronunció su icónica frase. ¡Boom! ¿Buscabas esto? Mientras compartía anécdotas con el resto de los Vengadores. Tony y Thor intercambiaron miradas incómodas al fondo, claramente poco impresionados. Melissa soltó una risita ante la incomodidad. Pero su risa se detuvo bruscamente cuando un objeto que se movía a gran velocidad se precipitó hacia la torre, la atravesó y detuvo la fiesta en seco. Se quedó boquiabierta. Entonces se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, mientras miraba la pantalla. Allí estaba. Ella y su Tony, de pie entre los Vengadores, perfectamente integrados en la película, como si siempre hubieran formado parte de ella. ¡Qué demonios! Melissa se puso de pie lentamente, señalándose a sí misma en la pantalla con la boca aún abierta de incredulidad. Se giró hacia Tony, con una expresión que mezclaba asombro y confusión. Un momento, creo que desde que nos infiltramos en este universo, mis recuerdos de la película se están reescribiendo. Dijo Tony agarrándose la cabeza. Melissa arqueó una ceja sorprendida. ¿Qué? ¿Hablas en serio? O sea, supongo que tendría cierto sentido, pero en serio estamos ahora en la gran pantalla. ¿De verdad formamos parte del MCU? Su voz se apagó al notar cómo los labios de Tony se contraían, sus mejillas se enrojecían mientras luchaba por no soltar una carcajada. Sus hombros temblaban ligeramente. La expresión de Melissa quedó inexpresiva. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Eso fue todo. Tony se desplomó sobre el sofá, soltando una carcajada incontrolable mientras se agarraba el estómago, con lágrimas ya en los ojos. Jadeaba como un loco. Editaste esto, ¿verdad? Dijo Melissa con voz fría y sin inmutarse. ¿De verdad que volviste a editar la película para que pareciera que nos uníamos a los Vengadores? ¿No es así? Tony apenas podía asentir con la cabeza entre risas incontrolables. Tenía la cara roja, los ojos llorosos y el cuerpo temblando mientras soltaba otra carcajada maníaca. Simplemente reproduce la película como debe ser, maldito idiota, murmuró Melissa mientras se dejaba caer en el sofá con un fuerte resoplido, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Tony, aún riendo entre dientes, retomó la película en su línea temporal original, siguiendo la frase que Rhodey había dicho en la fiesta. Ahora, sentada con la cabeza apoyada en la mano, recostada contra el reposabrazos, Melissa seguía observando de reojo a Tony, que seguía sonriendo y riéndose en voz baja para sí mismo. Aunque se suponía que debía estar enfadada con él, no pudo evitar soltar una leve risita burlona. En el fondo, tenía que admitir que había sido una broma divertida. Pero de ninguna manera se lo haría saber. No ahora. Le dejaría disfrutar de su momento de triunfo por ahora. A medida que avanzaba la película, Melissa se sintió nuevamente atraída por ella. Luego, las escenas cambiaron para mostrar el incipiente romance entre Bruce Banner y Natasha Romanoff. Uf, Bruce y Nat son una pareja tan rara y extraña, se quejó Melissa, arrugando la nariz. ¿Acaso Bruce no estaba con Betty? ¿Qué le pasó? Y en serio, deja a Nat por Steve. Ese hombre se merece que lo acaricien. Tony resopló. Quiero decir, sé que Steve técnicamente podría tener a la sobrina de Peggy, pero eso es muy raro. Él y Nat tienen mucha más química, continuó, negando con la cabeza con fastidio. De verdad espero que terminen juntos en algún momento. De lo contrario, la subtrama romántica de esta película va a ser muy decepcionante. Tony no respondió, solo la miró fijamente con una expresión de lástima en los ojos. Para sus adentros, suspiró. Oh, pobrecito niño.
No tienes ni idea de lo que te espera. Por suerte, el ambiente mejoró cuando apareció la icónica escena de Mjolnir. Melissa se animó al instante al ver a los Vengadores turnarse para intentar levantar el martillo encantado de Thor. Su sonrisa regresó mientras observaba el montaje. Ella soltó una risita, con los ojos brillando de cariño, al recordar su propia experiencia. Aunque le habían intrigado especialmente los valientes pero fallidos intentos de Steve por levantar Mjolnir, la escena pronto dio un giro inesperado, adentrándose directamente en la escalofriante aparición de Ultron. ¿Sabes?, murmuró Melissa mientras se recostaba en el sofá, es genial ver todo esto desde una perspectiva en tercera persona. Te das cuenta de detalles que se te escaparon la primera vez, y hay escenas que nunca hubiéramos podido ver si hubiéramos estado presentes. La pantalla se llenó de acción trepidante mientras los Vengadores trabajaban en equipo para combatir la primera oleada de Ultron. Un ejército de centinelas primitivos hechos de chatarra y pura malicia. Aunque ya había visto a muchos de ellos en persona, Melissa no pudo evitar admirar su coordinación y poder. La escena cambió para mostrar a Ultron finalmente apareciendo en su cuerpo recién forjado, flanqueado por los gemelos Maximoff. Melissa dejó escapar un silbido de admiración. Su discurso fue teatral, filosófico, casi poético a su manera inquietante. Maldita sea, murmuró, ladeando la cabeza. ¿Qué vio exactamente en Internet para decidir que la humanidad necesitaba un reinicio completo? ¿Y de dónde saca todos esos monólogos? ¿Acaso busca en Google las frases más dramáticas de los villanos o algo así? Tony soltó una risita, pero no respondió. Tenía la mirada fija en la pantalla. Melissa permaneció en silencio durante las siguientes escenas. El intercambio de vibranio con Ulysses Klaue, el repentino arrebato de Ultron y la trepidante pelea entre Iron Man y Hulk en Johannesburgo. Observaba con los ojos muy abiertos, asimilando los daños colaterales y el caos con una perspectiva renovada. Entonces, la frase familiar y frenética de Tony resonó en la pantalla. Duérmete, duérmete, duérmete. Mientras golpeaba repetidamente al furioso Hulk con los puños del Hulkbuster. Melissa sonrió con picardía y le dio un codazo juguetón a Tony. Otra referencia que te encanta sacar a relucir cada vez que luchas contra un villano tipo Hulk. Tony se sonrojó levemente, su voz apenas un gruñido. Déjame en paz, ¿y qué si me gusta spamearlo? ¿Funcionó, no? Melissa soltó una risita silenciosa. Una vez que amainó el caos, se mostró a los Vengadores retirándose a la aislada granja de Clint Barton para reagruparse y recuperarse. Espera, Melissa entrecerró los ojos mirando la pantalla. ¿En serio Fury estaba tan tranquilo en el granero? ¿Estuvo esperando allí todo el tiempo? Estoy casi segura de que en ese momento le estaba hablando a Nat sobre cómo ibas a devolverle la capacidad de reproducirse. Tony asintió levemente. Sí. Por esa época, mis padres también me dijeron que estaba castigado. Frunció el ceño al recordar aquello. La vergüenza aún persistía. Melissa resopló. Su risita bastó para transformar su expresión de enfado en una sonrisa a regañadientes. A medida que avanzaba la película, la escena cambió de nuevo. Steve Rogers había viajado a Corea del Sur para localizar a la doctora Ellen Shaw. Científicos muertos y laboratorios destruidos llenaban la pantalla, creando una imagen sombría. Pensar que el maestro Splinter realmente marcó la diferencia y logró salvar a todos allí cuando estuvimos involucrados, reflexionó Melissa en voz alta, con un dejo de orgullo y nostalgia en su voz. Ambos observaron en silencio cómo se desarrollaba la siguiente secuencia. La persecución a alta velocidad por las calles de Corea, el nacimiento del cuerpo de Vision dentro de un camión de transporte y el descarrilamiento culminante de un tren a toda velocidad. Sin su intervención, la situación se habría convertido en un caos aún mayor. Entonces se produjo otra desviación que Melissa no pudo evitar notar. Frunció el ceño. ¿Un momento en serio se suponía que Ultron iba a secuestrar a Nat? Preguntó incrédula. ¡Qué locura! Lo juro, cada 5 minutos descubro algo que sucedió de forma totalmente distinta porque estuvimos allí. Tony se limitó a asentir con la cabeza, observando la pantalla en un silencio pensativo. Quiero decir, da un poco de miedo pensarlo, añadió Melissa tras una pausa. ¿Cómo? ¿Cuánto cambió la historia solo porque aparecimos? Tony no respondió de inmediato, la miró con una pequeña sonrisa indescifrable. Más de lo que te imaginas. Melissa se giró hacia Tony, con la boca abierta, mirando fijamente la pantalla, presenciando la catastrófica destrucción de Sokovia. La magnitud de la devastación la dejó atónita.
Los edificios se derrumbaban como castillos de arena, y el país entero era arrancado de la tierra, elevándose hacia el cielo mientras el descabellado plan de Ultron para transformarlo en un meteorito se consumaba de forma aterradora. Sabía que esto era lo que había planeado, dijo, con la voz ligeramente quebrada mientras señalaba la pantalla, pero verlo suceder así. Es completamente diferente saber que algo va a pasar y luego presenciar el resultado. ¿Y la muerte de Pietro, qué demonios fue eso? Continuó, con la voz cargada de frustración. Era un velocista. Tal como dijiste cuando lo salvaste. Debería haber podido esquivar esas balas fácilmente. No hay forma de que no hubiera sobrevivido. No tiene sentido. Melissa se desbordó con vehemencia, despotricando sobre los trágicos fallos y los momentos desgarradores de la era de Ultron, desahogando sus emociones mientras procesaba todo lo que acababa de ver. Dios mío, exhaló finalmente, recostándose con un profundo suspiro. Me siento tan mal por Wanda. Perder a tu hermano así por suerte, pudimos intervenir y salvarlo. Tony, que había estado observando en silencio su montaña rusa emocional, se cruzó de brazos y se apoyó en el sofá. Aunque no estamos del todo seguros de que esté a salvo, dijo con un tono amenazador que hizo que Melissa levantara la vista bruscamente. Giró la cabeza bruscamente hacia él, y una expresión de preocupación reemplazó al instante su frustración anterior. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó, entrecerrando los ojos. Tony se encogió de hombros, con expresión indescifrable. Solo quiero decir, sí, lo salvamos, pero ¿quién dice que no terminó muriendo en algún otro incidente desafortunado? Podría ser por descuido, o... Hizo una pausa, bajando la voz, tal vez sea el universo tratando de corregir un error. Una línea temporal donde se suponía que debía morir. Por favor, no digas eso, susurró Melissa con voz teñida de miedo. Haces que parezca que somos impotentes ante el destino como si, hagamos lo que hagamos, no pudiéramos cambiar el curso de los acontecimientos. Como si todo el esfuerzo que hemos puesto en mejorar las cosas hubiera sido en vano. Melissa miró al frente y sonrió con dulzura. Prefiero creer que Wanda y Pietro están vivos y felices, viviendo una vida tranquila en el futuro que hemos planeado para ellos. Vale, dijo Tony con una media risa, revolviéndole el pelo con cariño. Dejaré de ser tan pesimista. La última escena de la película comenzó a reproducirse, el emotivo intercambio entre Visión y Ultron, y la expresión de Melissa se suavizó. Relajó la postura y mantuvo la mirada fija en la pantalla, completamente absorta. Ese momento se había convertido en su parte favorita de la película. ¿Sabes?, murmuró pensativa, encogiendo las piernas, son como polos opuestos. Ambos son seres artificiales, androides, robots, como quieras llamarlos, pero no podrían ser más diferentes en su visión de la humanidad. Tony sonrió con sorna y puso los ojos en blanco. Sí, ese es precisamente el quid de la cuestión, genio. Dos entidades no humanas con ideologías completamente diferentes sobre la humanidad. Es una situación filosófica bastante clásica. Melissa le sacó la lengua fingiendo estar molesta. Mientras aparecían los créditos finales, Tony se estiró y la miró expectante. ¿Listo para la siguiente película? ¿Cómo se llama?, preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad. Ant-Man, dijo Tony con una expresión completamente seria. Melissa parpadeó. ¿Me estás tomando el pelo? Tony arqueó una ceja. ¿Recuerdas las partículas PIM? Hizo una pausa, y luego sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Oh, ahora tiene sentido. Empezaba a preguntarme por qué las llamaste partículas PIM en lugar de algo arrogante como partículas Stark, no sé. Tony soltó una risita. Bueno, eso no habría sonado igual, y la verdad es que me inspiré en, digamos, algunas referencias cinematográficas. Cuando comenzaron a reproducirse las primeras escenas de Ant-Man, Melissa se giró hacia Tony, y su mirada se suavizó, transformándose en una expresión cálida y de agradecimiento. ¿Sabes?, eres increíble. Tony parpadeó sorprendido, desconcertado. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Ella sonrió con dulzura. Tomaste algo que era pura ficción, nada más que una historia de un cómic o una película, y lo convertiste en realidad. Sin guía, sin manual y casi sin ayuda. Tomaste una idea y la hiciste realidad con tu propia mente. Eso es realmente impresionante. Tony se rascó la mejilla, con un aire repentinamente avergonzado. Siempre pensé que podrías tener una peor opinión de mí, ¿sabes? Ya que las ideas no eran mías originalmente. Melissa negó con la cabeza. Tony, podría escribir 1000 historias sobre artefactos mágicos o poderes ancestrales, pero solo serían historias.
Ninguna cobraría vida como tú lo haces. Tienes la habilidad de convertir los sueños en realidad. No importa de dónde venga la inspiración, lo que importa es que tú la materializaste. Eso es lo que lo hace increíble. Tony, sonrojado, levantó una mano y la colocó suavemente sobre sus labios. Vale, para. Incluso yo tengo un límite para los halagos. Melissa soltó una risita detrás de su mano, disfrutando claramente de lo nervioso que se había puesto. Burlarse de Tony era una de sus cosas favoritas. Sigamos viendo esta porquería, refunfuñó Tony, hundiéndose aún más en el sofá mientras los créditos iniciales de Ant-Man desfilaban por la pantalla. Melissa arqueó una ceja divertida, pero decidió dejar de molestarlo, al menos por ahora. En cambio, ambos se sumergieron en un cómodo silencio, con los ojos fijos en la pantalla mientras la película avanzaba. Cuando aparecieron los créditos finales, Melissa se estiró con un murmullo de satisfacción, recostándose con una suave sonrisa. ¿Sabes?, dijo, volviéndose hacia él, la verdad es que fue mucho mejor de lo que esperaba. Pensé que iba a ser una tontería, héroes que se encogen, hormigas y todo eso, pero fue sorprendentemente emotivo. Incluso divertido. Tony sonrió con picardía. Me alegra que te haya gustado. La siguiente es otra de mis favoritas. Capitán América. Civil War. Melissa le dirigió una mirada de falsa sospecha. ¿Sabes? Las dos últimas películas que has dicho que son tus favoritas han sido de Capitán América. ¿Acaso eres un fanático secreto del Capitán América o algo así? Tony desvió la mirada, fingiendo irritación. ¿Te callas? No me estoy burlando de ti, dijo, riendo levemente. Simplemente me resulta gracioso. Yo te habría imaginado más del tipo Stark es el mejor, los demás son secundarios. Hay dos tipos de arquetipos de personajes que me gustan, explicó Tony, levantando dos dedos mientras los enumeraba. Primero están los heroicos y altruistas, que creen que ayudar a alguien es lo más lógico, y segundo, los arrogantes y brillantes que realmente tienen las habilidades para respaldar sus palabras. Melissa ladeó la cabeza, fingiendo estar sumida en sus pensamientos. Vaya. Sinceramente, no me imaginaba que fueras fan de los personajes heroicos. Eres más del tipo que dice que son poco realistas o que tienen una agenda oculta. Tony pulsó el botón de reproducir sin responder, pero la leve sonrisa que asomaba en sus labios lo delató. Mientras veía la película, la carga emocional de la historia captó rápidamente la atención de Melissa. La escena del lavado de cerebro con Bucky la incomodó visiblemente, y su expresión se suavizó con compasión. Le había tomado cariño al personaje, sobre todo después de ver Capitán América, el Soldado de Invierno, y verlo tan destrozado la perturbó. Para Melissa, estas películas eran más que simples personajes. Eran personas reales y ella veía cómo sus vidas se desarrollaban tras una pantalla. En lugar de películas de fantasía, eran más bien documentales. Luego llegó la misión de Lagos. El Capitán América luchó contra Brock Rumlow, acorralándolo tras una intensa escaramuza. Pero Rumlow, reacio a perder, activó un chaleco explosivo en un último acto de venganza. Wanda intervino, usando sus poderes para contener la explosión, pero esta se desvió en el aire, destruyendo un edificio cercano y matando a trabajadores humanitarios de Wakanda. Melissa hizo una mueca burlona al ver la escena, sacudiendo ligeramente la cabeza. Deberían incluirla en el curso de héroes, murmuró. Tony soltó una carcajada repentina. PFFF, vale, eso fue gracioso. La película continuó y pronto Tony apareció en pantalla, más joven y con un aspecto más pulcro, presentando su tecnología de memoria holográfica en el MIT. ¡Qué asco! En el momento en que apareció una versión adolescente de Tony, Melissa estalló en una risa incontrolable. PHTT jajajaja. Resopló, señalando la pantalla. Se supone que eres tú. A Tony le tembló un ojo mientras cruzaba los brazos, fingiendo indiferencia. Melissa, en cambio, ya estaba doblada de la risa, dejándose caer de lado y golpeando los cojines del sofá con entusiasmo. Su carcajada resonó por toda la habitación, eclipsando por completo la escena en pantalla. No puedo, PFF, ¿cómo es que alguien te tomaba en serio en aquel entonces? Exclamó entre risas nerviosas. Tony simplemente se llevó una mano a la cara y negó con la cabeza con un suspiro dramático. Al enterarse de los acuerdos de Sokovia, Melissa permaneció en silencio mientras el debate se desarrollaba en pantalla. Los Vengadores estaban claramente divididos. Algunos abogaban por la supervisión y la rendición de cuentas, otros advertían sobre la manipulación política y la pérdida de autonomía. El equipo se dividía por la mitad. El equipo de Iron Man contra el equipo del Capitán América.
A medida que aumentaba la tensión, Melissa se giró para mirar a Tony, que estaba apoyado en el reposabrazos del sofá con el puño cerrado, con una expresión indescifrable. ¿Qué opinas?, preguntó ella. Tony no la miró de inmediato. ¿Por qué preguntas?, dijo con una leve sonrisa. Ya deberías saber mi respuesta. Jamás dejaría el destino de mis actos en manos de otra persona. Nadie puede juzgar mejor una situación que quien la vive y se ensucia las manos. Melissa se cruzó de brazos, mirando la pantalla mientras el padre de T'Challa era repentinamente envuelto en una explosión. Su expresión se tornó pensativa. ¿Y si te equivocas?, preguntó en voz baja. Tony no se inmutó. Su mirada permaneció fija en la persecución que se desarrollaba al otro lado de la autopista. Entonces aprendo, me adapto y crezco. Eso es ser humano. Melissa tarareó, no del todo satisfecha. Incluso si ese error provoca una tragedia. Incluso si muere gente por tu orgullo. ¿Y si seguir las órdenes, aunque solo fuera una vez, lo hubiera evitado? Tony se giró hacia ella, con el ceño fruncido por la confusión. Melissa, ¿qué estás haciendo exactamente? Solo intento comprender cuál es tu postura real, dijo ella, observándolo atentamente. Tony suspiró. Si buscas etiquetas, soy del equipo Capitán América, dijo con indiferencia, poniendo los ojos en blanco. Creo que tiene razón al decir que los gobiernos pueden ser manipulados. Entregar el control a una fuerza externa solo abre la puerta a la corrupción y a las concesiones. Yo construí algo con mis propias manos. No se lo voy a entregar a los políticos. Melissa parpadeó. Espera, ¿en serio? ¿Estás del lado de Steve en esto? Bueno, pensándolo bien, entonces soy del equipo Stark, dijo Melissa con orgullo, alzando la barbilla. Nuestra sociedad se rige por reglas y leyes. La estructura existe por una razón. Si nosotros, los que tenemos más poder, actuamos al margen de esas reglas, estamos sentando un precedente que otros seguirán, pero sin nuestros principios morales. Debemos predicar con el ejemplo. Genial, respondió Tony con indiferencia mientras Bucky, el supuesto terrorista, era finalmente capturado en pantalla. Melissa lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No hay debate? Ajá. Tony la señaló de repente, sonriendo. Lo sabía. En realidad no te importaba la respuesta, solo querías empezar una discusión. Melissa apretó los labios, intentando no sonreír mientras apartaba la mirada. No, por supuesto que no. Tony soltó una risita y luego sintió más curiosidad. Hablando en serio. Me interesa saber cuál es tu postura. ¿Hacia qué lado te inclinas? Melissa se encogió de hombros. No mentía. Me inclino más por la postura de Stark. Entiendo la validez de ambos argumentos, pero creo que debe haber un equilibrio. La independencia absoluta es peligrosa. Una organización que actúa con poder sin control, incluso si cree que está haciendo el bien, puede causar tanto daño como el héroe. A veces, la línea entre héroe y justiciero se difumina. Tony consideró sus palabras en silencio. Ya veo. La conversación se fue desvaneciendo a medida que avanzaba la película. En la pantalla, Steve Rogers sostenía un helicóptero con pura fuerza bruta. Melissa emitió un silbido felino, e inmediatamente desvió la mirada, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tony se giró lentamente hacia ella, alzando una ceja. Si le hiciera eso a Black Widow o a Scarlet Witch, estaría en problemas. Entendido. Tomado nota. Melissa soltó una risita, pero no se giró para mirarlo. Tony se burló y luego añadió. Un dato curioso. El actor que interpreta a Steve se desgarró un músculo durante el rodaje de esa escena de riesgo. Melissa soltó una risita. Me encanta cuando compartes anécdotas como esa. Me recuerda que no solo estoy viendo una realidad diferente, sino actores interpretando papeles. Es reconfortante. La película continuó, dando paso a las escenas de reclutamiento. Clint ayudó a Wanda a escapar del complejo. Falcón fue a buscar a Ant-Man, lo que le trajo a la memoria su encuentro anterior en la película de Ant-Man. Y entonces llegó él, Peter Parker. Melissa notó la sutil sonrisa que se formaba en el rostro de Tony en el instante en que apareció el joven héroe. ¿Qué? Preguntó ella. ¿Es especial o algo así? Estás sonriendo como un tío orgulloso. Tony sonrió. Estás viendo al personaje más popular de Marvel de todos los tiempos. Uno de los héroes más icónicos jamás creados.
Mientras la escena se desarrollaba, Tony comenzó a explicar con entusiasmo la importancia cultural de Spider-Man, su papel en la historia de Marvel y lo mucho que significaba para los fans de todo el mundo. Melissa escuchaba con interés, sonriendo ante su entusiasmo mientras comenzaba la escena del aeropuerto, con todos los personajes cara a cara en uno de los mayores enfrentamientos de superhéroes jamás filmados. Tony dejó escapar un suspiro melancólico, con la mirada tierna, mientras se recostaba en el sofá. No entenderías el revuelo que hay. La influencia que Spider-Man tiene en el mundo, es algo que tienes que experimentar personalmente para comprenderlo de verdad. Melissa soltó una risita y se giró para mirarlo con una sonrisa divertida. Creo que nunca te había visto tan apasionado por nada, aparte de tus trajes, claro. Sinceramente, te creo. Por lo que he visto hasta ahora, es bastante encantador. Tiene su propia película, dijo Tony con una sonrisa burlona, que verás muy pronto. Antes de que Melissa pudiera responder, el tono de la película cambió drásticamente. La escena cambió a estar descubriendo que el soldado de invierno había asesinado a sus padres. Una revelación cruda y emotiva que dejó a todos en silencio. La tensión aumentó, culminando en la brutal batalla final. Y entonces, sucedió. Melissa se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. «Santo cielo», susurró mientras Steve y Bucky se turnaban para atacar a Tony en el búnker nevado, cada golpe impactando con fuerza y rapidez. «¿Sabes?», murmuró, con un tono que oscilaba entre la admiración y la compasión, «Stark es increíble. O sea, está claro que le están dando una paliza, pero vamos, es solo un hombre luchando contra dos supersoldados mejorados, y aún así se defiende. Eso es realmente impresionante». «Muchas gracias», respondió Tony con una sonrisa de suficiencia. Melissa arqueó una ceja, sonriendo con sorna. «Ah, ¿ahora dices que eres él? ¿Eres la misma persona ahora?» Tony simplemente se encogió de hombros, sin negarlo claramente. Cuando la película llegó a su desenlace y la escena cambió a T'Challa enfrentándose a Zemo, la expresión de Melissa se tornó pensativa. «Creo que Zemo también merece algunos elogios», dijo, sorprendiendo a Tony. «¿En serio?», preguntó Tony, arqueando una ceja. Melissa asintió, con la mirada fija en la pantalla. «Hizo lo que ningún dios, Loki, ni androide, Ultron, con poderes informáticos mejorados podría hacer. Derrotó a los Vengadores. No con fuerza bruta ni ejércitos. Solo con inteligencia y estrategia puras. Sin mejoras. Solo un hombre con un plan». Tony resopló, aunque no podía negar la lógica. Sí, bueno, no era una película de los Vengadores. Nunca se suponía que fueran los ganadores. Melissa se rió. «Touché. Supongo que podemos deducir quién es el personaje principal y el ganador de cada película basándonos en el título». Tony intentó, de verdad que intentó, no reírse, pero tuvo que taparse la boca para contener la risa. Su sentido del humor mejoraba con cada película, y ella esperaba con ansias sus reacciones a Infinity War y Endgame, como un niño que espera la Navidad. Después de Civil War, la siguiente película de su maratón fue Doctor Strange, y Melissa tenía algo que decir al respecto. La primera reacción no se hizo esperar. «Espera, vale, entiendo que los dioses puedan usar magia, claro. Pero esto es otro nivel. Artes místicas. Hechizos que alteran la realidad. Podríamos haber aprendido esto si nos hubiéramos quedado más tiempo. Podríamos haber aprendido magia, y tú decidiste irte pronto. ¿Qué demonios te pasa?». Su segunda reacción llegó a mitad de la película. «¿Y si creamos nuestro propio sistema mágico? Uno basado en la manipulación cuántica». «¿Cómo? No sé, magia cuántica. ¿No suena genial?». Tony soltó una risita y asintió. «¿Sabes qué? Suena genial. Dejémoslo en consideración para futuros desarrollos». Luego se adentraron en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, donde Melissa se enamoró perdidamente de Baby Groot al instante. «Au. Es tan pequeñito. Protéjanlo a toda costa», chilló, abrazando una almohada como si fuera el mismísimo Groot. A continuación, llegó Spider-Man, Homecoming. Mientras observaban a Peter esforzarse por ganarse la aprobación de Tony, Melissa no podía parar de reír. Es como ver a un hijo intentando impresionar a su padre. Tony solo sonrió, animándola en silencio a enamorarse cada vez más de la dinámica entre Stark y Peter solo para que doliera mucho más. Luego llegó Thor, Ragnarok. Y vaya, fue una montaña rusa de emociones. En el instante en que él aplastó a Mjolnir, Melissa se desplomó del sofá de rodillas como si acabara de presenciar la muerte de un ser querido. «¡No! Mjolnir!», gritó, con lágrimas genuinas asomando en sus ojos.
Tony la miró desconcertado. No había llorado tanto cuando murió Groot. Ni en ninguna otra escena emotiva durante toda la maratón que vieron juntos. Entrecerró los ojos con recelo. Sin duda, está teniendo una aventura con ese martillo. No me gusta nada. Y cuando Melissa vio a Ella continuar con su ataque, agitó los puños hacia la pantalla. Esa perra. Ese monstruo. Merece ir a la cárcel. No, desterrada. Pero entonces, cuando Asgard fue destruida y Ella cayó, se puso de pie, con el puño en alto en señal de triunfo. Ja 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 ja. Eso es lo que te mereces. Tony se quedó de mal humor durante el resto de la película, refunfuñando entre dientes. Después de Ragnarok, vieron Black Panther. Melissa lo aprovechó para desconectar, disfrutando de la rica ambientación y la belleza cultural de Wakanda. Me encantó, dijo en voz baja mientras aparecían los créditos. Es simplemente precioso. Tony sonrió, y su sonrisa se extendió como la del gato de Cheshire. Melissa bostezó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Creo que puedo ver una película más antes de desmayarme. Estoy cansada. Tony se inclinó hacia adelante con una sonrisa que la hizo sospechar de inmediato. Confía en mí, dijo. No te cansarás después de esto. Melissa entrecerró los ojos. Oh, no, la sonrisa de Tony se amplió. Estamos viendo Infinity War. Punto de vista en tercera persona. Melissa se sobresaltó al instante al ver la destrucción de las fuerzas asgardianas provocada por una enorme figura púrpura, que por supuesto no era otra que Thanos. Estaba golpeando a Hulk, dominándolo al instante y sin piedad. Maldita sea, murmuró Melissa con incredulidad, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad es tan poderoso? Tony, recostado a su lado con un tazón de palomitas de maíz, se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Es un cliché común, ¿sabes? Mostrar al villano derrotando al héroe más fuerte para aumentar la sensación de peligrosidad. Un recurso clásico. Melissa frunció el ceño, pero no apartó la vista de la pantalla. La acción no cesaba. Heimdall, gravemente herido, usó las pocas fuerzas que le quedaban para reunir energía y lanzar a Hulk de vuelta a la tierra. Al desplomarse, Thanos no mostró piedad y lo atravesó con su enorme espada, matándolo sin dudarlo. La escena cambió de nuevo, centrándose ahora en Thor. El dios del trueno estaba atado y gritaba de dolor mientras Thanos lo torturaba con la gema del poder, exigiéndole que revelara la ubicación del Tesseracto. Thor negó obstinadamente su presencia hasta que, en un momento que revolvió el estómago de Melissa, Loki dio un paso al frente lentamente, revelando el cubo al materializarse en su mano. Tú, de verdad eres el peor, hermano, jadeó Thor, apenas pudiendo hablar. El sol volverá a brillar sobre nosotros, respondió Loki en voz baja, casi como una despedida. Melissa observaba fijamente, con la respiración entrecortada. Sintió un atisbo de esperanza cuando Loki hizo un movimiento, intentando apuñalar a Thanos por sorpresa, pero duró poco. Con un agarre aplastante, Thanos sujetó a Loki por la garganta y lo asfixió, levantándolo en el aire mientras sus extremidades se debilitaban. Con un crujido espantoso, el cuerpo de Loki se desplomó y cayó al suelo como un muñeco de trapo. Se quedó boquiabierta. No puede ser, susurró, mirando a Tony. Acaba de... Tony sonrió con sorna y dio un sorbo a su bebida con indiferencia. Alerta de spoiler, sí, en esta escena está muerto. De verdad. ¿Por qué dices eso? Gritó Melissa. Thanos destruye la nave restante y se teletransporta, pero no sin antes enviar a sus hijos a la Tierra y encomendarles la misión de recuperar la gema de la mente y la gema del tiempo. La escena cambia y vemos a Bruce cayendo y aterrizando en el Saturn Saturn, donde se reúne con Strange y Wong y les advierte de la inminente crisis que representa Thanos. Strange y Banner encuentran a Tony Stark, que está en una cita con Pepper Potts, y lo llevan también al Saturn. Strange, Wong, Banner y Stark discuten sobre las gemas del infinito y finalmente deducen que Thanos busca tanto la gema del tiempo, que se encuentra en el ojo de Agamotto, propiedad de Strange, como la gema de la mente, que Visión guarda en su frente. Son muy buenos creando una atmósfera siniestra y aterradora para este Thanos, dijo Melissa, inclinándose hacia adelante. Banner insiste en que Thanos es el enemigo más formidable al que se han enfrentado jamás, revelando que fue el patrocinador de Loki durante la batalla de Nueva York y que aniquilará a la mitad del universo si completa el guantelete del infinito. Stark sugiere simplemente destruir la gema del tiempo, ya que la tienen a mano, pero Strange se niega, pues él y Wong han jurado protegerla con sus vidas. Banner pregunta dónde está Visión, y Stark admite que le ha perdido la pista y que Steve Rogers podría saber dónde se encuentra. Stark pone al día a Banner sobre todo lo que ha sucedido desde que dejó la Tierra. Los Vengadores se han disuelto y ya no se habla con Rogers.
Banner le ruega a Stark que llame a Rogers, insistiendo en que lo que haya pasado entre ellos no importa comparado con lo que está por venir. Convencido, Stark saca el teléfono que Rogers le envió después de la guerra civil de los Vengadores y se prepara para hacer la llamada. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, un zumbido ominoso resuena en el aire, acompañado de un cambio en el flujo de aire. Una enorme nave Q-Ship con forma de anillo se cierne sobre la ciudad de Nueva York, sembrando el pánico y el miedo en las calles. Melissa vio a Tony transformarse en su nanotraje por primera vez y se burló. Por muy genial e impresionante que haya sido, todavía está muy por detrás de nosotros en lo que respecta al desarrollo de trajes. Por cierto, ¿quién es Calamardo? Algunas de estas referencias a la cultura pop no me resultan nada graciosas, dijo Melissa confundida. Tony extendió la mano y le mostró un holograma de Calamardo y tan pronto como Melissa lo vio, estalló en carcajadas. Vale, jajaja, puede que no lo entienda del todo, pero aún así es gracioso. Strange apaga el motor de la nave cuando Ebony Maw y otro de los hijos de Thanos, el corpulento Kul Obsidian, se acercan. Mientras Strange, Stark, Wong y Banner se enfrentan a los invasores, Peter Parker divisa la nave Q desde un autobús escolar y se apresura a investigar. Se desata una batalla turbulenta en las calles, pero Banner, a pesar de sus intentos, no logra transformarse en Hulk. Vaya, Thanos de verdad logró provocarle un trastorno de estrés postraumático a Hulk, murmuró Melissa, observando cómo Bruce dudaba en transformarse, visiblemente afectado e incapaz de invocar a Hulk de nuevo tras su derrota. Qué patético, añadió con un puchero, cruzando los brazos con decepción. Tony giró lentamente la cabeza hacia ella, con una ceja arqueada y la confusión reflejada en su rostro. ¿De verdad no te gusta Hulk, verdad? Melissa frunció los labios e inclinó ligeramente la cabeza. Después de cómo dejó plantada a Nat y se esfumó sin decir una palabra. No. No lo creo. Tony parpadeó. Creía que estabas más a favor de la relación entre Steve y Nat. Oh, sí, respondió ella, completamente imperturbable. Eso no significa que vaya a perdonar a Bruce por hacer sentir a Nat como una basura. Tengo mis principios. Tony puso los ojos en blanco y suspiró exageradamente. Melissa, Nat y Bruce ya superaron esa etapa. Déjalo ya. Melissa optó por ignorarlo y volvió a centrar su atención en la película con renovado interés, y su expresión se iluminó cuando Spider-Man apareció en escena justo a tiempo para salvar a Tony de ser aplastado por una de las enormes garras de la nave Q. En pantalla, Wong comenzó a luchar contra Kul Obsidian, usando con destreza su anillo de teletransporte para atrapar al bruto en el Ártico. Mientras tanto, Ebony Maw logró vencer a Strange y escapar con la gema del tiempo. Sin que Maw lo supiera, tanto Iron Man como Spider-Man se habían colado a bordo de su nave. Peter ahora lucía su elegante traje de Iron Spider por primera vez. Melissa se quedó boquiabierta al verlo. Caramba, ese traje se ve increíble. ¿Y esas piernas mecánicas? Una maravilla. ¡Qué detalle tan genial! Ojalá tenga alas de telaraña incorporadas, tal vez algún tipo de modo sigiloso o... Tony la miró de reojo, divertido al verla explayarse sin parar sobre lo que el traje de Iron Spider podía y debía hacer. No la interrumpió. Simplemente la dejó hablar hasta que se cansó. De vuelta en la película, Wong regresó al Santún para protegerlo de una nueva invasión, mientras que Banner, al darse cuenta de que el tiempo se agotaba, tomó el teléfono plegable que Stark había dejado tirado. Sin otra opción, decidió hacer la llamada él mismo, y a Steve Rogers. La escena cambió drásticamente, pasando de la Tierra al frío vacío del espacio. Thor, que había sobrevivido milagrosamente a la destrucción de la nave asgardiana y a la exposición al vacío espacial, flotaba inconsciente hasta la llegada de la Milano. Los guardianes de la galaxia, tras recibir la señal de socorro asgardiana, lo rescataron. Melissa no pudo evitar reírse disimuladamente mientras Drax comparaba a los dos hombres en la habitación. Ese no es un tío. Ese es un hombre, dijo Drax, señalando a Thor, claramente impresionado. Tú eres un tío, añadió dirigiéndose a Star-Lord. Este, es un hombre. Tony la miró con una ceja arqueada. Melissa, sintiendo su mirada, se giró hacia él y sonrió con picardía. ¿Qué? No me mires así. Drax tiene razón. Chris Hemsworth es, muy atractivo. Los ojos de Tony se entrecerraron. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Espera un momento, ¿cómo sabes quién es el actor? Melissa mantuvo un semblante completamente serio. Vi los nombres del reparto durante los créditos, Tony. No es tan difícil. Tony se echó hacia atrás y tosió, visiblemente avergonzado y molesto, pero intentando disimular.
Bueno, creo que Gamora está buenísima y no me ves comentando eso cada 5 minutos. Así que mejor guárdate tus opiniones, ¿eh? Melissa giró la cabeza lentamente, mirándolo fijamente con atención antes de entrecerrar los ojos. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Dijo con frialdad. Bueno, adelante, dime, Tony. Dime lo atractiva que te parece Gamora. Quiero saberlo todo. Tony se puso rígido, se movió ligeramente en su asiento y evitó el contacto visual. No quiero, murmuró, inclinándose hacia un lado y fingiendo concentrarse más en la película. Melissa sonrió triunfalmente, cruzando los brazos con confianza. Eso es lo que pensaba, cobarde. Gamora relató cómo Thanos había viajado de mundo en mundo, aniquilando sistemáticamente a la mitad de la población de cada planeta. Ahora, con las gemas del infinito casi en su poder, pretendía hacer lo mismo con todo el universo, con solo chasquear los dedos. Ahora entiendo por qué lo llaman el titán loco, se burló Melissa, entrecerrando los ojos mientras la pantalla mostraba a Thanos sonriendo amablemente a una versión más joven de Gamora. Realmente está loco y, por lo que parece, es tonto. Se inclinó hacia adelante, animada. Hay muchísimas mejores maneras de lograr el equilibrio universal. Matar a la mitad de la población solo es efectivo durante, ¿qué? ¿Una generación? La gente se reproduce. Ese ciclo no se rompe. En todo caso, solo está retrasando lo inevitable. Su anterior recelo y agotamiento habían desaparecido, reemplazados por una ardiente curiosidad y una apasionada irritación a medida que se adentraba más en la narrativa de la película. ¿Sabes? En los cómics hace todo esto por una razón completamente diferente, intervino Tony, con la misma arrogancia de siempre al compartir curiosidades sobre cómics. Melissa ladeó la cabeza. Espera, ¿qué otra razón podría haber para este tipo de genocidio a escala galáctica? Tony se recostó y arqueó una ceja. ¿Estás listo para esto? Estaba enamorado. De la muerte. Literalmente, de la encarnación cósmica de la muerte. Era su retorcida manera de cortejarla. Matar a la mitad del universo para impresionar a la chica que le gustaba. Melissa lo miró fijamente con la mirada perdida por un momento. ¿Lo dices en serio? Sí. Se golpeó la frente con la palma de la mano, produciendo un sonido audible, mientras suspiraba profundamente y se recostaba en el sofá. Retiró todo lo que quería saber sobre él. Es una tontería. Sacudió la cabeza con incredulidad y volvió a centrar su atención en la pantalla, optando por concentrarse en los acontecimientos que se desarrollaban en la película en lugar de en las extrañas motivaciones románticas de Thanos. Mientras los héroes elaboraban estrategias, quedó claro que Thanos se dirigiría a Knowhere para recuperar la gema de la realidad del coleccionista. Mientras tanto, Thor decidió viajar a Nidavellir, con la esperanza de que la legendaria forja y su maestro herrero, Eitri, pudieran ayudarlo a crear un arma lo suficientemente poderosa como para matar a Thanos. Rocket y Groot se ofrecieron como voluntarios para acompañarlo. Los guardianes se separaron. Star-Lord, Gamora, Drax y Mantis se dirigieron a Knowhere. En otra parte de Escocia, Vision y Wanda Maximoff intentaban llevar una vida tranquila, lejos de la guerra y las expectativas, hasta que fueron emboscados repentinamente por dos de los secuaces de Thanos. Próxima Midnight y Corvus Glaive. Vision fue rápidamente superado, y Wanda luchó por defenderlos a ambos. Entonces llegaron los refuerzos. ¡Wow! Gritó Melissa cuando Steve Rogers emergió de las sombras, ahora con el pelo más oscuro y una barba tupida. Se ve genial. Señaló la pantalla con una sonrisa. Tony, cuando seas mayor, deberías dejarte crecer una barba así. Tony se giró hacia ella con expresión inexpresiva. Melissa, antes me llamaste valiente, pero ahora empiezo a pensar que eres tú la que se está volviendo audaz. Desconcertada, Melissa intentó desviar la atención, señalando de nuevo cuando Natasha y Falcón aparecieron a la vista. Lo siento, pero mírenlo. Es el mismísimo Capitán América. Entonces sus ojos brillaron con picardía al ocurrírsele una nueva idea. Espera un segundo, ¿puedes hacer cosplay? Antes de que pudiera terminar, Tony le lanzó una almohada directamente a la cara. Tienes mucha cara, gruñó Tony. ¿Y si te pidiera que te disfrazaras de Nat? Melissa se frotó la nariz y lo fulminó con la mirada. No me importaría. Es solo cosplay. La película continuó. En Knowhere, los guardianes observaron horrorizados cómo Thanos interrogaba al coleccionista. Fue un momento de tensión y silencio hasta que Gamora entró en acción y, con sorprendente facilidad, apuñaló a Thanos en el pecho, aparentemente matándolo. Espera, ¿qué? No puede ser, dijo Melissa con escepticismo, entrecerrando los ojos. Fue demasiado fácil. Se supone que es imparable.
Sus dudas se confirmaron instantes después. La realidad a su alrededor se desvaneció y se hizo añicos. Toda la escena había sido una proyección. Thanos ya había obtenido la gema de la realidad y solo estaba jugando con ellos. Destruyó la ilusión, revelando el verdadero estado de Knowhere. Llamas, cenizas y ruinas. Ah, eso tiene más sentido, asintió Melissa con los labios apretados. Pero si de verdad puede manipular la realidad de esa manera, están todos perdidos. Thanos reveló que había anticipado el ataque de Gamora y sabía que ella era la única que conocía la ubicación de la gema del alma. Incapacitó fácilmente a Drax y Mantis y la capturó, con la firme intención de extraer esa información por cualquier medio. Kill apunta a la cabeza de Thanos, pero Gamora le ruega que cumpla su promesa y la mate, mientras Thanos lo provoca para que lo haga. A pesar de su dolor, Kill aprieta el gatillo, pero gracias a la gema de la realidad, el arma dispara burbujas inofensivas. Acto seguido, Thanos se teletransporta con Gamora. Melissa se giró hacia Tony con una mirada curiosa y le preguntó: «Si te pidiera que me dispararas, como hizo Gamora, ¿lo harías?» Tony dejó escapar un largo gemido, frotándose la frente. «Dios, odio este tipo de preguntas», murmuró, y luego suspiró profundamente. «No lo sé. Dependería de la situación, de lo que esté en juego. Pero, para ser sincero, estoy bastante seguro de que encontraría alguna forma extraña y científicamente imposible de traerte de vuelta después». Se encogió de hombros con indiferencia. Resucitar a los muertos es algo que tarde o temprano acabaría descubriendo. De vuelta en las instalaciones, James Rhodes conversa sobre los recientes acontecimientos con Thaddeus Ross, quien está indignado por la desaparición de Vision. Rhodes replica que Vision solo está desaparecido debido a los acuerdos de Sokovia, de cuya firma incluso él se arrepiente ahora. Rogers, Wilson, Romanoff, Vision y Maximoff llegan, y Ross exige que todos sean arrestados. Rhodes corta su transmisión, un acto que probablemente pondrá fin a su carrera militar, y saluda a sus antiguos compañeros. Banner también aparece y comparte un breve reencuentro con todos. Tras ponerlos al día, Banner sugiere llamar a Aukeye para pedir ayuda, pero Romanoff explica que tanto él como Scotland no están disponibles, ya que se entregaron al gobierno estadounidense y llegaron a un acuerdo para permanecer bajo arresto domiciliario con sus familias. En conjunto, el equipo decide que la gema de la mente debe ser destruida y que Maximoff es el único miembro lo suficientemente poderoso para hacerlo. Sin embargo, para destruir la gema sin matar a Vision, Rogers sugiere viajar a Wakanda. En Wakanda, T'Challa y Okoye le entregan un nuevo brazo de vibranio a Bucky Barnes, quien se ha recuperado de su reprogramación mental y lleva una vida tranquila lejos de la capital de Wakanda. Le advierten que podría avecinarse una batalla, ya que están dando refugio a los Vengadores, quienes sin duda serán seguidos por los hijos de Thanos. En la nave Q de Ebony Maw, Stark y Parker rescatan con éxito a Strange de la tortura de Maw, abriendo un agujero en el casco de la nave y lanzando a Maw al espacio. Mientras Strange aboga por regresar a la Tierra, Stark sugiere mantener el rumbo hacia Titán para sorprender a Thanos. Strange acepta, pero advierte a Stark que deberá proteger la gema del tiempo, incluso si eso significa sacrificar a Stark o a Parker. Durante toda la escena, Melissa no hizo más que reírse de la interacción entre Peter, Stark y el Doctor Strange. La escena cambia y vemos a Gamora diciéndole a Thanos que no sabe dónde está la gema del alma y tacha a su padre adoptivo de loco por planear exterminar la mitad de la vida en el universo. Thanos insiste en la rectitud de su deseo supremo de equilibrio perfecto. Le informa de Gamora que su planeta natal, Senwoberi, ha prosperado desde que él erradicó a la mitad de su población. Como Thanos necesita la gema del alma para cumplir su objetivo, revela que Nebula es su prisionera. Thanos tortura a Nebula frente a Gamora, desgarrando su cuerpo lenta y dolorosamente. Incapaz de soportarlo, Gamora revela que la gema del alma está escondida en Vormir. De verdad, me encanta su relación. Aunque a veces no lo parezca, es evidente que se preocupan el uno por el otro, dijo Melissa llevándose una mano al corazón. Mientras tanto, Thor, Rocket Raccoon y Groot aterrizan en Nidavellir, donde las forjas se han congelado y están a oscuras. Allí se encuentran con Eitri, el único enano que queda en la forja, quien les explica que Thanos le ordenó forjar el guantelete del infinito, dejándolo lisiado para que nunca más pudiera forjar nada. Sin embargo, Thor convence a Eitri de que, trabajando juntos, tienen el poder para derrotar a Thanos. Para ello, planean crear una nueva arma para Thor. Stormbreaker, un arma capaz de invocar el poder del Bifrost. Bah. Melissa se burló, haciendo un gesto de desdén con la mano. Es imposible que un hacha elegante pueda reemplazar a Mjolnir. Tonterías. Basura. Absolutamente basura.
Tony se aclaró la garganta ruidosamente, claramente incapaz de resistirse. Me queda claro que te has olvidado del martillo que empuño, dijo, inflando el pecho con falso orgullo. Mucho más poderoso que Mjolnir. Solo apto para los verdaderamente dignos. Melissa pausó la película. Luego, lentamente, se giró hacia Tony con una expresión indescifrable, mirándolo fijamente en silencio durante varios segundos. El rostro de Tony se sonrojó lentamente mientras se retorcía bajo la presión de su silencio. Sus manos se alzaron tímidamente para cubrirse las mejillas. Por favor, reanuden la película. Suplicó con la voz quebrada. Se lo ruego. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En Santuario Segundo, Nebula logra liberarse y envía un mensaje a los Guardianes de la Galaxia, implorándoles que se reúnan con ella en Titán. Stark, Strange y Parker aterrizan forzosamente la nave Q en la superficie de Titán, donde son inmediatamente emboscados por los Guardianes, que los han confundido con los secuaces de Thanos. ¿A qué amo sirvo? ¿Qué se supone que debo decir? Jesús. Replicó Star-Lord al Doctor Strange. Stark parecía exasperado cuando dijo, eres de la Tierra. No soy de la Tierra, soy de Missouri, replicó Star-Lord. Sí, eso es en la Tierra, idiota. Dijo Tony, con expresión exasperada. Melissa soltó una risita y se echó a reír al ver su interacción, dándose una palmada en la rodilla. Todos acuerdan trabajar juntos. Mientras el resto del grupo intenta idear un plan, Strange usa la gema del tiempo para explorar futuros alternativos. Luego informa a sus aliados. De los 14.605.000 visiones del futuro que previó, solo en una lograron la victoria. ¿En serio? Preguntó Melissa con incredulidad. De entre todos esos futuros, ¿solo hay uno? Es una locura. Thanos y Gamora se teletransportan a Vormir, donde son recibidos por Cráneo Rojo, quien ahora actúa como guardián de la gema del alma tras haber sido desterrado allí por el Tesseracto en 1945. ¿Qué? ¡Guau! Giro inesperado. No esperaba ver una cara tan familiar y fea, ¡guau! Gritó Melissa, casi levantándose del sofá. Schmidt le dice a Thanos que debe sacrificar lo que más ama para obtener la gema. Gamora se muestra tristemente divertida, pues cree que Thanos no ama a nadie ni a nada, lo que lo hace incapaz de completar el sacrificio o cumplir sus planes. Al verlo llorar, se muestra incrédula. Schmidt le explica que no llora por sí mismo, sino por ella. Oh, Gamora va a morir, muerta, murmuró Melissa, sacudiendo la cabeza con una mezcla de decepción y lástima. Thanos sacrifica a su hija arrojándola por un precipicio, provocándole la muerte, y posteriormente despierta en posesión de la gema del alma. Melissa resopló, visiblemente afectada por la muerte de Gamora. Dejó escapar un suspiro y dijo, pobre Kill, va a quedar destrozado. Mientras tanto, los Vengadores llevan a Visión a Wakanda, donde son recibidos por T'Challa y Barnes. Le preguntan a Shuri si puede extraer la gema de la mente de Visión de forma segura, y ella confirma que sí, pero que le llevará algún tiempo. Maximoff recibe la orden de permanecer junto a la mesa de operaciones, listo para destruir la gema una vez que esté libre. Momentos después, enormes naves de descenso aterrizan fuera de la cúpula de energía protectora de Wakanda. Mientras tanto, Thor y Rocket logran revivir el núcleo estelar de Nidavellir, pero debido a que los mecanismos de la forja están dañados, Thor se ve obligado a arriesgar su vida, utilizando su propio cuerpo para mantener abierto el iris de la forja. Maldita sea, por mucho que quiera odiarlo, que tome el poder de la estrella moribunda es jodidamente genial y una hazaña impresionante, murmuró Melissa mientras observaba a Thor flexionar sus músculos mientras un rayo de energía lo bañaba, quemándole el cuerpo, pero él se aferró. Cuando todo terminó y Thor salió tambaleándose de la máquina, Groot agarró las piezas de metal caliente del hacha con sus brazos, que se alargaban como raíces. Groot rugió mientras alzaba la nueva arma de Thor en el aire y se cortaba el brazo, convirtiéndolo en el largo mango de madera del arma. Melissa observaba todo con asombro, mientras las luces reflectantes del televisor rebotaban en su piel. Cuando enormes ejércitos de Outriders liderados por Proxima Midnight y Cool Obsidian llegan a Wakanda, T'Challa reúne a las Dora Milaje, la Guardia Real de Wakanda, la tribu fronteriza y la tribu Jabari lideradas por M'Baku, acompañados por Rogers, Barnes, Wilson, Rhodes, Romanoff y Banner usando una armadura Hulkbuster, para enfrentarlos, con la esperanza de darle a Shuri el tiempo suficiente para completar su trabajo. Al principio, los Outriders se lanzan a ciegas contra la cúpula de energía protectora que rodea Wakanda, y muchos perecen contra la superficie de la cúpula, logrando solo unos pocos atravesarla.
Sin embargo, cuando los Outriders comienzan a moverse por el borde de la cúpula, Banner alerta al equipo de que las bestias podrían flanquearlos, abriendo así un camino libre hacia Visión. T'Challa decide abrir parcialmente la barrera para mantener a los enemigos frente a ellos. La estrategia resulta efectiva, pero a costa de que enormes hordas de Outriders invadan Wakanda repentinamente, dando inicio a una feroz batalla. Melissa dejó escapar un silbido al ver a T'Challa y Steve corriendo uno al lado del otro, demostrando claramente su poder superior en comparación con quienes los rodeaban. Aunque logran derrotar a muchos enemigos, los Vengadores y los ejércitos de Wakanda son rápidamente superados en número y arrollados por los Outriders. Sin embargo, Thor llega a través del Bifrost con Rocket y Groot, y usa Stormbreaker para cambiar el rumbo de la batalla a favor de los defensores de la Tierra. Joder, eso es genial. Maldita sea. Odio lo mucho que me gusta, es tan rudo. Uf. Maldita sea, Stormbreaker podría ser mejor que Mjolnir. Melissa parecía dolida por haber dicho eso. ¿No te parece que te has precipitado al decir eso?, dijo Tony con un bufido. ¡Ay, cállate! Mira esto. Melissa extendió los brazos hacia el televisor. Tráiganme a Thanos. Rugió Thor. Melissa rápidamente lo imitó, bajando el tono de voz. Tráiganme a Thanos. Tráiganmelo. Thanos llega a Titán y es recibido por Strange. Durante una breve conversación con Strange, revela que Titán era su hogar y que la superpoblación lo llevó a la ruina. Thanos había propuesto que se eliminara al azar a la mitad de la población para salvar el planeta, una sugerencia considerada una locura. Thanos ahora se cree misericordioso y planea simplemente chasquear los dedos tras adquirir las 6 gemas del infinito y hacer que la mitad de la población del universo deje de existir sin causar mucho dolor, tras lo cual Thanos planea encontrar un mundo pacífico donde descansar. Sin embargo, se enfrentan a Thanos en una intensa batalla, pero Thanos, él solo, repele los ataques de los Vengadores, los Guardianes y Strange. ¿Sabes? Para ser gente que se acaba de conocer, su coordinación es bastante buena. ¿Y Did acaba de convertir un maldito agujero negro en mariposas? Tony, en serio necesitamos aprender magia. De una forma u otra, tenemos que lograrlo. Nebula llega y lo distrae. Finalmente, Strange, Parker y Drax logran inmovilizar las extremidades de Thanos mientras Mantis usa sus poderes para dormirlo. Aunque no es lo suficientemente fuerte como para dejarlo completamente inconsciente, queda lo suficientemente debilitado como para incapacitarlo, lo que permite a Stark y Parker intentar arrebatarle el guantelete. Melissa se quedó allí animándolos a que lo hicieran. Vamos, vamos, vamos. Lo repetía una y otra vez. Sin embargo, cuando Nebula deduce que Thanos ha matado a Gamora, Kill se enfurece y ataca al titán loco. ¿Qué coño estás haciendo?, chilló, con la voz subiendo de tono. Espera, joder. Esto provocó que Thanos recuperara la conciencia justo cuando el guantelete estaba a punto de serle retirado. Son retrasados, gritó Melissa, levantando las manos con exasperación y caminando de un lado a otro, sin apartar la vista de la película. Entiendo que esté afectado por la muerte de Gamora, pero no podía esperar a que se quitara el guantelete. ¿Y Nebula? ¿No podía esperar 5 segundos antes de dar la noticia? Solo tenía que esperar a que terminara la batalla. Dios mío, son todos tan estúpidos. Tony estaba sentado junto al conde con las piernas cruzadas, con las mejillas infladas mientras reprimía la risa al ver a Melissa tan irritada y molesta. La pantalla cambió a Titán, ahora un campo de batalla de piedra destrozada. Thanos, armado con varias gemas del infinito, comenzó a dominar a los Vengadores dispersos con aterradora eficacia, apartándolos como moscas y desmantelando sus estrategias una por una. Melissa dejó escapar un gemido de frustración y se dejó caer en el sofá, con los brazos cruzados mientras fulminaba con la mirada la televisión. Dios mío, ojalá pierdan, murmuró con amargura. Quizás así se den cuenta de lo ridículamente estúpidas que fueron las acciones de Kill y Nebula. Tony, sentado cerca con un tazón de palomitas de maíz que no había tocado, esbozó una leve sonrisa. Esto va a ser épico, pensó, con la mirada fija en la pantalla mientras su contraparte cinematográfica desafiaba al titán loco. Todo eso, por una gota de sangre, dijo Thanos con calma, limpiándose la tenue mancha roja de la mejilla tras el último ataque desesperado de Tony. Vale, Stark es sencillamente increíble, dijo Melissa, alzando las cejas con admiración. Hizo lo que ningún dios, ningún mago, ni siquiera Hulk, pudo hacer. ¡Viva el ingenio humano! Levantó el puño con desgana. Sinceramente, me cuesta decidirme Stark o el Capitán América. ¿Quién es mejor?
Tony soltó una risita, mientras Melissa se tensaba visiblemente, su cuerpo se sacudía al ver el momento en que Thanos arrancó parte del traje de Iron Man y se lo clavó directamente en el estómago a Tony. Ella dejó escapar un jadeo. En pantalla, Tony se desplomó de dolor, apenas con vida. Thanos alzó el brazo para asestar el golpe final cuando el Doctor Strange intervino, sereno y serio, y ofreció la gema del tiempo a cambio de la vida de Stark. Tras una tensa pausa, Thanos aceptó, tomó la gema y se marchó sin decir una palabra más. La expresión de Melissa se transformó en confusión. ¿Qué demonios pasó con su discurso de no dudaré en sacrificar a cualquiera de ustedes? Se burló. Pero un instante después, sus ojos se abrieron de par en par y giró la cabeza bruscamente hacia Tony. Espera. ¿Es Stark la clave para derrotar a Thanos?, exclamó sorprendida. Es él la única posibilidad entre 14 millones. Tony arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Esa es tu teoría al respecto? Melissa frunció el ceño, entrecerrando los ojos. Lo era, pero ahora no estoy tan segura, con ese tono críptico tuyo. Se volvió hacia la película, resoplando mientras cruzaba las piernas e inclinaba la cabeza hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. La escena cambió a Wakanda. El campo de batalla se sumió en el caos cuando la Orden Negra lanzó sus Threshers, enormes armas de asedio que arrasaron con todo a su paso. La Bruja Escarlata, que anteriormente había sido retenida para proteger a Visión, se unió a la batalla para salvar a Romanoff y Okoye de ser aplastados. Vale, en serio, ¿cuáles son los poderes de Wanda?, preguntó Melissa, con el ceño fruncido por la admiración. Es increíblemente fuerte. ¿Solo tiene telequinesis y poderes mentales, o qué? Magia del caos, respondió Tony simplemente, sin apartar la vista de la pantalla. Melissa parpadeó y se giró bruscamente hacia él. Espera, ¿qué? Aún no se da cuenta, explicó Tony. Pero sus poderes tienen su origen en la magia real. Manipulación de la realidad. No se limita a jugar con las cosas con la mente, sino que está distorsionando el mundo. Es uno de los seres más poderosos de todo el universo. Melissa se quedó boquiabierta al volver a mirar la pantalla. Así que, el nombre de Bruja Escarlata no era solo una estrategia de marketing porque hacía cosas raras. ¿Era literal? Sí, dijo Tony, asintiendo. Mientras el caos se desataba en pantalla, Corvus Glaive se infiltró en el laboratorio de Wakanda. Dejó inconscientes a Shuri y a sus guardias, interrumpiendo la extracción. Visión, ahora en plena retirada, intentó contraatacar, pero Glaive y Cool Obsidian lo dominaron rápidamente. Banner llegó con el traje Hulkbuster y logró destruir a Obsidian, mientras que Rogers luchó contra Glaive en un desesperado duelo de habilidad y resistencia. Mientras tanto, Proxima Midnight se enfrentó a Wanda, Natasha y Okoye. Aunque se defendió bien, Wanda acabó con ella arrojándola al camino de un Thresher. Visión acabó con Glaive apuñalándolo con su propia espada. La Orden Negra fue derrotada. Los Vengadores, maltrechos, salieron victoriosos, o al menos eso parecía. Tony sonreía ahora. Se removió en su asiento, tamborileando con entusiasmo sobre su muslo. Jejeje, llegará pronto. La pantalla se quedó en silencio. Y entonces, ¡boom! Un remolino de luz dorada. Thanos había llegado. Okoye, Chaya y Groot estaban listos para defender a Visión, mientras Thanos, imparable y frío, los atravesaba. Los apartó sin esfuerzo. Incluso Rogers, dando todo de sí, solo logró detener a Thanos por unos segundos, aunque la sorpresa en el rostro del titán era genuina. Tony miró a Melissa y casi se echó a reír. Ahora estaba sentada erguida, con el rostro iluminado por la pantalla, las pupilas dilatadas y los labios ligeramente entreabiertos en una sonrisa traviesa. Toda su postura denotaba una concentración absoluta, como la de un niño viendo Cocomelón con un iPad a todo volumen. Cuando el caos en Wakanda alcanzó su punto álgido, Visión le hizo la petición más difícil. Le suplicó a Wanda que destruyera ella misma la gema de la mente, plenamente consciente de que eso significaría su muerte. Sus ojos brillaron de dolor mientras vacilaba, temblando, pero finalmente, con un grito desgarrador, desató su poder. La piedra se hizo añicos en un estallido de energía carmesí y dorada, aniquilando a Visión en el proceso. La explosión lo consumió por completo, dejando solo silencio y cenizas. Pero entonces Thanos, imperturbable y frío, activó la gema del tiempo. La realidad se distorsionó a su alrededor. El momento se deshizo, rebobinándose como una cruel broma. Visión regresó, congelado en el sitio, y antes de que Wanda pudiera reaccionar, Thanos le arrancó la gema de la mente del cráneo. La luz en los ojos de Visión parpadeó y luego se desvaneció por completo mientras su cuerpo sin vida se desplomaba.
Por cierto, todo es culpa de Kill y Nebula, murmuró Melissa con amargura, sin siquiera intentar disimular su desdén. Podríamos haber terminado ya con esta película si no fuera por ellos. Y entonces, justo cuando Thanos insertó la última gema en el guantelete, la realidad contuvo la respiración. Un relámpago iluminó el campo de batalla. Thor descendió como un dios iracundo, con Stormbreaker en mano y la electricidad recorriendo su cuerpo. El titán giró, demasiado tarde. Thor lanzó Stormbreaker con toda la furia divina que poseía. Atravesó la explosión del guantelete completo, perforando el pecho de Thanos y clavándose profundamente en su torso. ¿Sí? ¿Sí? Gritó Melissa, saltando del sofá con los puños en alto. Ahora sí que estoy hablando. Arregla su estupidez, Thor. Entonces se quedó paralizada. La habitación quedó en un silencio inquietante mientras Thanos sonreía, con un hilo de sangre que le goteaba por la comisura de los labios. Deberías haber apuntado a la cabeza, susurró. Con un último y devastador movimiento, Thanos alzó el brazo y chasqueó los dedos. La pantalla parpadeó en blanco. En un instante, todo cambió. Thanos se adentró en el inquietante mundo anaranjado de la gema del alma. Se detuvo frente a la joven Gamora, quien lo miró solemnemente. ¿Cuánto costó?, preguntó ella. Thanos bajó la mirada, sintiendo el peso del universo oprimiendo su alma. Todo, respondió en voz baja. Cuando regresó al mundo real, el guantelete estaba quemado y deformado por la tensión, pero las piedras permanecieron intactas. Thor, atónito y enfurecido, gritó. ¿Qué hiciste? Pero Thanos no dijo nada. Solo le dirigió una última mirada, serena, victoriosa, y desapareció en un destello de luz dorada. El siguiente sonido fue el silencio. Entonces. ¿Bucky?, susurró Steve, observando impotente cómo Barnes se convertía en cenizas ante sus ojos, su cuerpo desmoronándose en la nada. Un estruendo lejano resonó. A su alrededor, la gente se desintegraba. Soldados, héroes, aliados, amigos. Chaya extendió la mano hacia Okoye, solo para desvanecerse frente a ella. Grodd miró a Rocket y se desvaneció. Wanda cayó de rodillas mientras se convertía en polvo. La voz de Sam Wilson resonó, y luego se apagó. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el aullido del viento y la incredulidad reflejada en cada rostro que quedaba. Melissa se recostó lentamente en el sofá, llevando instintivamente las manos a la boca. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero aún no caían. En Titán, Mantis desapareció primero, luego Drax y Kill, sus cuerpos desvaneciéndose como arena en la brisa. Strange miró a Tony, cansado, resignado. No había otra manera, dijo antes de desaparecer también. Entonces llegó el momento que destrozó el corazón de Melissa. Señor Stark, no me siento muy bien. La voz de Peter se quebró mientras retrocedía tambaleándose, agarrándose el pecho y temblando. No, susurró Melissa, con la voz apenas audible, mientras las lágrimas comenzaban a caer libremente. Peter se aferraba a Tony, con el miedo reflejado en su rostro. No quiero ir, señor Stark. Tony solo pudo sujetarlo, impotente, sin palabras, mientras Peter caía al suelo. El chico levantó la vista por última vez. Lo lamento. Y entonces se fue. No quedó nada más que brazos vacíos y cenizas. Melissa se derrumbó por completo, sollozando con la cara entre las manos, sus gritos ahogados y desgarradores. El dolor en su rostro, la incredulidad, la pena, era el rostro de alguien que había presenciado la muerte de un amigo cercano. Thornhill. Su nombre rompió el silencio de sus pensamientos. Levantó la vista, con las mejillas empapadas y la respiración entrecortada. Y entonces lo vio. Tony miraba fijamente sus manos. Las volteó, observando cómo un polvo gris se aferraba a sus dedos, los bordes de su cuerpo comenzaban a desintegrarse, convirtiéndose por completo en cenizas ante sus propios ojos. «¡Hijo de puta, Anthony!», gritó Melissa mientras se abalanzaba sobre él, golpeándolo sin piedad. Dado que era una supersoldado, los puñetazos eran menos un juego y más como ser atropellada por un camión. Tony yacía en el suelo, completamente indefenso ante la embestida de fuerza sobrehumana y emoción desbordante. Reía histéricamente, con el pecho agitado por carcajadas incontrolables mientras se retorcía bajo ella. Su diversión solo parecía enfurecer aún más a Melissa. «Eres un completo idiota. ¿Qué demonios te pasa?», sollozó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras le golpeaba el pecho, con la fuerza suficiente para lastimarlo y para dejarle claro su punto. Tony jadeaba entre ataques de risa, tumbado boca arriba con Melissa a horcajadas sobre su cintura. La miró a la cara bañada en lágrimas y sonrió como un loco. «No tienes ni idea de cuánto tiempo he estado esperando para gastarte esta broma».
Melissa dejó escapar un sonido ahogado, a medio camino entre un grito y un sollozo. Luego, con un suspiro tembloroso, se desplomó contra él, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban mientras lloraba desconsoladamente. La risa de Tony se fue apagando poco a poco, reemplazada por una punzada de culpa. Su sonrisa burlona se torció y dejó escapar un suave suspiro. Con delicadeza, la rodeó con sus brazos, acercándola a él y permitiendo que apoyara la cabeza en su hombro. Le acarició la nuca, mientras sus dedos se enredaban suavemente en su cabello al oírla respirar entrecortada con cada sollozo. Durante un rato, permanecieron sentados así en silencio. La respiración de Melissa comenzó a calmarse, sus sollozos se convirtieron en leves gemidos. Tony inclinó la cabeza para apoyarla junto a la de ella, su voz apenas un susurro. ¿Quieres saber algo?, murmuró. Melissa exhaló un leve suspiro tembloroso contra él. ¿Qué? Susurró, con la voz quebrada y frágil. La razón por la que Peter se desintegró tan lentamente, dijo Tony con suavidad, fue porque su regeneración luchó contra el chasquido. Y su sentido arácnido le advirtió que se avecinaba. Todo el cuerpo de Melissa se tensó, sus ojos se cerraron con fuerza mientras otra oleada de lágrimas brotaba de sus ojos ya doloridos. Dejó escapar un grito ahogado y comenzó a sollozar de nuevo sobre el hombro de Tony, aferrándose a su camisa. «Eres el peor novio del mundo», exclamó, golpeando su pecho con el puño entre lágrimas. «¿Por qué dices algo así?». Tony esbozó una leve sonrisa torcida a pesar de su crisis emocional. «Para que pudieras entender mejor la escena, obviamente», dijo, intentando parecer inocente pero fracasando estrepitosamente. Melissa no respondió con palabras. En cambio, lloró sin parar durante 10 minutos. Un torrente incesante de emoción y traición que brotaba de su alma. Cuando terminó, tenía la cara manchada, las mejillas rojas e hinchadas, y los ojos prácticamente cerrados por la hinchazón. Ella lo miró con la expresión más inexpresiva que él jamás le había visto. «Te odio con toda mi alma», dijo secamente, con la voz desprovista de toda energía. Tony soltó una risita y se inclinó para besarle la mejilla con una sonrisa pícara. «Yo también te quiero, nena. Si me tocas una vez más, te juro que no dudaré en castrarte», dijo Melissa con un tono tan carente de humor que hizo que la sonrisa de Tony se contrajera. «Tomaré nota», respondió Tony con un saludo burlón, riendo entre dientes mientras finalmente se levantaba del suelo. Luego le ofreció la mano a Melissa y la ayudó a incorporarse, estirándose con satisfacción mientras alzaba los brazos por encima de la cabeza. «Eso estuvo bien. Entonces, ¿lo retomamos mañana? Lo recogemos mañana», gritó Melissa como si hubiera perdido completamente la cabeza. «Estás loco». Tony la miró parpadeando, ladeando la cabeza. «¿No dijiste que esta era tu última película? ¿Que estabas cansada y que pensabas dormir después de esta? ¿En qué maldito mundo iba a irme a dormir después de eso sin ver el final?», gritó, señalando frenéticamente la televisión. «¿De verdad creías que iba a darme la vuelta y arroparme como si nada hubiera pasado?». Tony señaló la imagen pausada en la pantalla con una sonrisa burlona. «En ese mundo. Ya sabes, ese en el que te habrían convertido en polvo». Melissa lo miró con odio en los ojos. «En serio, empiezo a odiarte, Tony. De verdad». Vale, se dio Tony, dejándose caer finalmente en el sofá. Cogió el mando a distancia y le dedicó una sonrisa burlona. «Sigamos con el desamor, ¿de acuerdo?». Melissa, aún furiosa, se sentó lo más lejos posible de él, con los brazos cruzados y la mirada fulminante. «Más te vale no decir ni una palabra durante la próxima». Tony sonrió mientras la pantalla se cargaba. A continuación, Ant-Man y la avispa. «Abróchense los cinturones». Melissa giró la cabeza hacia él con una expresión de pura incredulidad. «¿Te has vuelto loco? Acabamos de ver Infinity War. ¿En serio vas a ver Ant-Man y la avispa después de eso?». Se encogió de hombros. «Bueno, es parte de la cronología. Hay que ser preciso». «Bien», gruñó. «Acabemos con esto de una vez». Cuando terminó la película, Melissa estaba mucho mejor de humor. El tono más ligero la ayudó a aliviar su dolor, aunque todavía no había perdonado del todo a Tony por el daño emocional que le había causado antes. Esa herida tardaría en sanar. Mientras veían la escena posterior a los créditos, Melissa suspiró cuando Scotland quedó atrapado en el reino cuántico y la cámara cortó la imagen mostrando el polvo donde antes estaban los demás. «Maldita sea», murmuró, sacudiendo la cabeza. Y justo cuando todos se habían reunido por fin. «Qué cruel». Se giró hacia Tony, con los ojos muy abiertos y expectante. «Bien, ¿podemos ver el final?».
¿La próxima es por fin la última película o nos esperan más momentos desgarradores? Tony se recostó en el sofá asintiendo. Por ahora, Avengers Endgame es la última película. Melissa suspiró aliviada, apretando una almohada contra su pecho. Gracias a Dios. No creo que pudiera soportar otra montaña rusa emocional. Terminemos con esto. Tony sonrió y le dio a reproducir. La película comienza con Clint Barton, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras sus acciones durante la Guerra Civil de los Vengadores, enseñando tiro con arco a su hija Lila en su granja, mientras su esposa Laura y sus 2 hijos preparan un picnic. De repente, todos, excepto Clint, se desvanecen en polvo. ¡Ay, no!, gimió Melissa, recostándose en el sofá con un gemido somnoliento. Es mucho peor cuando te das cuenta de que realmente los conocimos. 23 días después, Tony Stark y Nebula se encuentran a la deriva en el espacio a bordo del Avenatar, con el combustible y los suministros agotándose. Mientras Stark, aún herido por su lucha contra Thanos y al borde de la muerte, graba un mensaje para su prometida Pepper Potts preparándose para su final, Carol Danvers localiza la nave y los trae de vuelta a la Tierra. Stark se reúne con Potts, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner y James Rhodes. Rocket se une a Nebula mientras lamentan la caída de sus compañeros guardianes de la galaxia. He perdido al niño, dijo Stark con tristeza dirigiéndose a Steve. Melissa gimió audiblemente y se cubrió el pecho con una almohada. Era su hijo, sollozó, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar de nuevo. Tony resopló a su lado, apenas pudiendo contener la risa. Técnicamente, es más bien un protegido, pero bueno, adelante. Ella le dio un fuerte codazo. No me lo arruines, gruñó, con la voz quebrada por la emoción. La película continuó mostrando que habían pasado 3 semanas desde que Thanos diezmó a la mitad de la población del universo con un chasquido de dedos. Stark confronta furiosamente a Rogers, acusándolo de ser el responsable de la ruptura de los Vengadores y, como resultado, de que no pudieran mantenerse unidos durante su conflicto con el Titán Loco. Quiero decir, no se equivoca, dijo Melissa, frunciendo el ceño mientras se inclinaba hacia adelante. Si hubieran luchado juntos desde el principio, habrían derrotado a Thanos. Sin duda. En realidad espera. Tuvieron la oportunidad de ganar en Infinity War si Star-Lord y Nebula no hubieran sido tan impulsivos. Resopló, con los brazos cruzados, presa de una creciente irritación. Tony se giró hacia ella con una ceja arqueada y una sonrisa. ¿Todavía les guardas rencor? Oh, claro que sí. Espetó. Todo esto se podría haber evitado si hubieran esperado 10 segundos más. Uf. Tony soltó una risita, disfrutando claramente de su justa furia mientras ella refunfuñaba y murmuraba, presa de su frustración emocional, mientras seguía observando. Stark se pregunta por qué los Vengadores solo dan lo mejor de sí cuando lo peor ya ha pasado, antes de desmayarse por el agotamiento. Con una pista de Nebula sobre la ubicación de su padre, junto con una señal energética similar a la del chasquido de 2 días antes, el equipo se dirige al espacio hacia el jardín, con la intención de recuperar las gemas del infinito y revertir la destrucción. Vale, esto me está cabreando de verdad, dijo frunciendo el ceño, con un tono cada vez más alto. Me hizo llorar a mares de pena, y él está aquí, haciendo jardinería, preparando un guiso como si estuviera jubilado anticipadamente. ¿En serio? Descubren a Thanos, ahora horriblemente desfigurado, solo e indefenso cocinando una comida, cuando le tienden una emboscada, lo inmovilizan rápidamente y le cortan el brazo que lleva el guantelete del infinito. Maldita sea. Eso fue rápido. Pensé que habría más pelea, oh. Olvídalo, dijo Melissa con voz inexpresiva mientras giraban el guantelete, mostrando que estaba vacío. Las piedras estaban destruidas. Melissa suspiró profundamente y se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué tuve que abrir mi estúpida boca? Tony se inclinó y le dio una palmadita suave en la pierna. ¿Por qué tus comentarios son la mitad de la razón por la que esta noche de cine es tan entretenida? Miró entre sus dedos. Si vuelves a tocarme la pierna mientras estoy emocionalmente inestable, te romperé la muñeca. Tony sonrió. De acuerdo. Thanos reveló que había destruido las gemas del infinito usando sus propios poderes, lo que casi le cuesta la vida, pues consideraba que su misión estaba cumplida y quería evitar la tentación de usarlas de nuevo. Aunque Rhodes sospechaba que mentía, Nebula intercedió por su padre, ya que él jamás miente. Vaya, mira eso, dijo Melissa con un tono sarcástico. Al menos es honorable. Qué bien por todos nosotros. Sorprendido por la afirmación, Thanos reconsidera el trato tortuoso que infligía a su hija, pero Thor lo decapita inmediatamente después. Mira eso.
Aprendió la lección, aunque un poco tarde, ¿no crees? Comentó Melissa con un pequeño puchero, cruzando los brazos mientras se recostaba en el sofá. Aunque el titán loco está muerto, no lograron cumplir su misión de resucitar a sus víctimas y no les queda más remedio que aceptar la derrota. ¿Qué? Gritó Melissa, casi poniéndose de pie de un salto al descubrirse el salto temporal. 5 años. 5 años enteros pasaron y simplemente, se quedaron sentados. No hicieron nada. Imposible. Star debió haber hecho algo, ¿no? Es imposible que se haya quedado sentado sin hacer nada durante 5 años. Tony suspiró, lanzándole una mirada de reojo con una mezcla de exasperación y diversión. Solo mira la película. Ahí se explica todo. Paciencia, señorita comentario. 5 años después, la población superviviente aún no ha superado sus pérdidas. Rogers dirige ahora un grupo de apoyo para ayudar a las personas a asimilar lo sucedido. Tony señaló la pantalla de repente, inclinándose ligeramente. ¿Ese tipo de ahí? En realidad es uno de los directores de la película. Melissa parpadeó y luego soltó una risita corta y divertida. ¿En serio? ¡Qué gracioso! La escena cambió a San Francisco, donde, dentro de un viejo trastero, una rata se arrastraba sobre el panel de control de la máquina cuántica que la familia Dine había dejado abandonada en su furgoneta. Casualmente, la rata activó la máquina y Scotland salió disparado del reino cuántico, regresando a la realidad. Melissa giró lentamente la cabeza, encontrándose con la mirada en el perfil de Tony. Ni se te ocurra decirlo, murmuró Tony, anticipando ya sus próximas palabras. Ni siquiera la miró. Mantuvo la vista fija en la pantalla. Con una sonrisa pícara, Melissa dijo: no sabía que el maestro Splinter tenía un cameo en esta película. Tony resopló y se pasó la mano por la cara, sacudiendo la cabeza con un suspiro. Maldita sea, Lan deambula por la ciudad desorganizada y se da cuenta de que algo terrible ha sucedido. Se acerca al muro de los desaparecidos, un enorme monumento conmemorativo que contiene los nombres de todos los habitantes de la ciudad que murieron en el chasquido. Lo busca frenéticamente, esperando no encontrar el nombre de Cassie, pero encuentra el suyo, ya que nadie más sabía qué le había ocurrido. Scott corre a casa de Cassie y descubre que ahora es una adolescente. Padre e hija se reencuentran entre lágrimas. Vale, eso es tan dulce, dijo Melissa con voz suave y emocionada. Se aferró a la almohada más cercana, con los ojos empañados. Eso de ahí. Eso sí que es bonito. Eres demasiado comprensiva, murmuró Tony, dedicándole una mirada burlona de reojo. ¿Qué? ¿Cómo se supone que debo reaccionar? La escena se creó con un propósito: provocar una reacción en la gente, y yo soy el público objetivo. Gritó Melissa indignada. En el complejo de los Vengadores, Romanoff ahora está al mando del equipo mientras realizan diversas misiones. Rhodes le informa sobre una reciente masacre perpetrada por Barton, perteneciente a un cártel, y expresa su preocupación por la caída en desgracia de su antiguo compañero. Vale, ¿podemos hablar un momento de lo bien que le queda el pelo rojo y rubio a Natasha? Dijo Melissa, enderezándose. ¡Qué look! Me encanta. Lo sé, comenzó Tony, pero se detuvo a mitad de la frase cuando Melissa le dirigió una mirada inexpresiva y de advertencia. ¿Qué? Preguntó, algo confundido. Melissa entrecerró los ojos. Mi admiración no era una invitación para que te unieras. ¿Acaso parezco alguien que quiere oír a su novio hablar de lo atractiva que es otra mujer? Los ojos de Tony reflejaban los de ella, solo que su expresión era más curiosa que molesta. Melissa, quizás tienes la regla. Se produjo un largo y atónito silencio mientras Melissa parpadeaba mirándolo. Sin decir palabra, agarró el control remoto y pausó la película. ¿Por qué te detuviste? Ah. Gritó Tony, saltando del sofá mientras Melissa lo perseguía por la habitación. Los dos corrían en círculos caóticos alrededor del sofá como en una caricatura. Se movían con agilidad, rodeándose como depredadores caricaturescos, desplazándose de un lado a otro con movimientos exagerados mientras se perseguían alrededor del sofá. Melissa, cada vez más atrevida, aceleró el paso y saltó limpiamente por encima de los cojines con un grito de guerra salvaje. ¡Ra! Ella derribó a Tommy directamente al suelo, y ambos cayeron en un montón de extremidades enredadas y risas. Se revolcaban en la alfombra, medio forcejeando, medio riendo, intentando dominar a la otra. Entre sus caóticos forcejeos, Melissa lanzó una amenaza desquiciada y llena de alegría. A ver quién está realmente con la regla. Os dejaré tan ensangrentadas que nadie sabrá a simple vista quién acaba de pasar por su periodo. Tommy soltó una risa entrecortada. Jesús, qué oscuro.
Sus gritos y chillidos resonaban por la habitación, mezclando disculpas con carcajadas y chillidos. Lo siento. Jadeó Tony entre ataques de risa. Me retracto. Piedad. Demasiado tarde. Gritó Melissa, riendo aún sin poder controlarse. Con un movimiento rápido, Tony finalmente logró sujetarle los brazos por encima de la cabeza, inmovilizándola con una sonrisa burlona mientras se cernía sobre ella. Gané. Canturreó con aire de suficiencia. Melissa entrecerró los ojos, pero le devolvió la sonrisa con picardía. Sin dudarlo, rodeó su cintura con las piernas y giró las caderas, dándole la vuelta para quedar inmovilizada. Se inclinó, apoyó las manos en su pecho y su sonrisa era de lo más salvaje. ¿Quién es el ganador ahora? Tony la miró, divertido y sin aliento. Tengo a una mujer hermosa inmovilizada en el suelo mientras está sentada a horcajadas sobre mí, dime tú quién es el verdadero ganador. Melissa parpadeó una vez y luego soltó una carcajada. Buena respuesta, dijo, antes de inclinarse y darle un rápido beso en los labios. Te lo perdono, añadió dulcemente. Tony sonrió radiante de inmediato. ¿Sí? Melissa puso los ojos en blanco ante la alegría infantil en su voz, pero no pudo evitar que una tierna sonrisa asomara en sus labios. Eres un tonto. Adorable, pero aún así. Se puso de pie y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Vamos, terminemos la película, adorable idiota. Con saltos sincronizados, ambos rebotaron sobre el sofá, aterrizando con facilidad. Melissa se acomodó en el regazo de Tony, guiando sus brazos para que la rodearan cómodamente por la cintura. Se recostó contra él, acurrucándose, y reanudó la película justo cuando Scott Lang apareció fuera del complejo de los Vengadores. Lang llega al complejo y les revela a Romanoff y Rogers que, aunque habían transcurrido 5 años, solo pasó 5 horas en ese reino. Les propone que podrían encontrar la manera de aprovechar la capacidad del reino para alterar el tiempo y viajar al pasado, recuperando así las piedras de diferentes épocas. Espera, ¿qué? Exclamó, retorciéndose ligeramente en los brazos de Tony. ¿Estás bromeando? ¿Ant-Man es realmente el mejor de toda la película? Y yo que pensaba que solo era el alivio cómico. Este hombre les acaba de dar la clave para viajar en el tiempo. Dado que los tres no tienen conocimiento sobre física cuántica, buscan a Stark. Cuando la escena cambió a una acogedora cabaña junto al lago, Melissa dejó escapar de repente un jadeo agudo y dramático. Gasp. Parecía como si acabara de presenciar un apuñalamiento y, tal vez, hubiera inhalado la mitad del aire de la habitación de un solo suspiro. Pulsó el botón de pausa y se giró hacia Tony, sumida en un silencio atónito. La pantalla se quedó congelada en una niña pequeña mientras Stark le quitaba el casco de Iron Man de la cabeza. Ella tenía los ojos brillantes y curiosos. Melissa se quedó boquiabierta. Lentamente, levantó las manos y se las llevó a los labios. Él tiene una hija, susurró con asombro, antes de taparse la boca de nuevo, esta vez para ahogar el grito de emoción que le subía por la garganta. Tony ya sonreía ante su reacción, completamente encantado. Sí, lo hace, dijo en voz baja. Los ojos de Melissa estaban enormes. Él tiene una hija. Abajbjab. Después de eso, perdió la capacidad de articular palabra y simplemente golpeó el pecho de Tony rápidamente con ambas manos, como si intentara infundirle sus emociones abofetadas. Todo su cuerpo vibró mientras chillaba, su cabello se agitaba salvajemente al mover la cabeza de un lado a otro. Tony se preparó con una risa, protegiéndose la cara. Me vas a matar. Deja de agitarte. No puedo. Gritó Melissa con una sonrisa entre lágrimas. Es tan linda. Mírenla. Miren esa carita. Se me derrite el corazón. Ella se llevó la mano al pecho, abrumada, mientras Tony negaba con la cabeza, aún riendo. Dios, vas a llorar, ¿verdad? Bromeó. Cállate. Podría hacerlo. Melissa no dudó en darle al botón de reproducir una vez más, con la mirada fija en la pantalla mientras se desarrollaba la siguiente escena. Stark interactuaba con su hija Morgan, y la pura alegría que irradiaba la pantalla le conmovió el corazón a Melissa. Una amplia y orgullosa sonrisa se dibujó en sus labios al ver al padre y a la hija compartir un momento juntos en la tranquila casa del lago. Mientras regresaban a la cabaña, el suave zumbido de un vehículo que se acercaba llamó su atención. Steve Rogers, Scott Lang y Natasha Romanoff salieron de su auto. Al verlos, Stark inmediatamente hizo entrar a Morgan, poniéndole una mano en la espalda. Ya veo, murmuró Melissa pensativa, frunciendo el ceño mientras empezaban a hablar de las implicaciones de los viajes en el tiempo y las posibles consecuencias. Así que no es que nunca lo hubieran considerado antes.
Stark simplemente tiene mucho más en juego. Si siguen adelante con esto, si el tiempo se altera aunque sea un poco podría perder a Morgan. Diablos, incluso podría perder a Pepper, susurró, con la voz teñida de comprensión al encontrar por fin respuesta a una de sus preguntas anteriores. La negativa de Stark fue silenciosa pero firme. Tras escuchar su respuesta, los 3 Vengadores se marcharon en busca de ayuda. La escena cambió abruptamente a un laboratorio donde se veía a Bruce Banner, ahora transformado en el extraño híbrido conocido como Smart Hulk, conversando tranquilamente. La sonrisa que Melissa había mostrado antes se desvaneció al instante. Su sonrisa, antes radiante y cálida, se fue apagando poco a poco al ver la extraña imagen de Hulk con gafas y cardigan, desayunando tranquilamente como un profesor de gran tamaño. Tony notó el cambio en su estado de ánimo y tuvo que respirar hondo para no soltar una carcajada. Tony, murmuró Melissa con voz baja e insegura, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, mi amor, respondió Tony, apenas conteniendo la risa. Sus labios se crisparon, delatando la carcajada que bullía bajo la superficie. ¿Qué demonios estoy viendo?, preguntó secamente, con la voz cargada de incredulidad. Eso bastó. Tony estalló en carcajadas, casi doblándose de la risa en el sofá. Ni siquiera se molestó en responder a su pregunta. La película lo explicaba todo por él. El rostro de Melissa se contrajo en una visible muestra de incomodidad mientras observaba a Bruce posar para un grupo de niños. Saquen sus poderes, dijo Bruce, flexionando los músculos mientras los niños que le habían pedido una foto se alejaban. Creo que voy a vomitar de verdad, murmuró Melissa, encogiéndose sobre sí misma como una tortuga que se esconde en su caparazón. Se abrazó a sí misma y negó con la cabeza lentamente. No puedo ni empezar a explicar lo mucho que me ha inquietado. La escena cambió de nuevo, mostrando a Stark en la cocina lavando los platos. Distraído, salpicó agua por todas partes antes de detenerse a recoger una fotografía suya con Peter Parker. La limpió con cuidado, y su expresión se suavizó mientras contemplaba la imagen. El ambiente cambió sutilmente cuando la película avanzó mostrando a Stark trabajando hasta tarde, trasteando con lo que parecía ser un prototipo de máquina del tiempo. Tony, sentado junto a Melissa, parpadeó y pausó la película. Se giró hacia ella, desconcertado al ver lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. ¿Por qué lo pausaste?, preguntó Melissa con voz quebrada, con la garganta anudada por la emoción. Tony ladeó la cabeza, desconcertado. ¿Por qué lloras? Todavía no ha pasado nada triste. Melissa negó con la cabeza y sollozó ahogadamente. ¿Porque es su hijo, qué? Stark dijo que ya tuvo su segunda oportunidad, con su hija Morgan. ¿Pero acaso eso no significa que su primera oportunidad fue con Peter? Su voz se quebró al hablar. Va a hacer todo esto por Peter. Va a descubrir cómo viajar en el tiempo, no por la gloria, ni por la ciencia, sino por él. Porque Peter también es su hijo. Las lágrimas corrían libremente mientras se aferraba a la manta que tenía en el regazo. Se había secado los ojos tantas veces durante la maratón que las mangas le empapaban. Tony la miró atónito, antes de negar lentamente con la cabeza y reanudar la película sin decir una palabra más. Juntos, observaron cómo Stark lograba desarrollar un GPS espacio-temporal utilizando una cinta de Mobius invertida. El éxito lo impactó profundamente, y se quedó incrédulo, murmurando un atónito mierda. Fue entonces cuando Morgan, haciéndose eco de las palabras de su padre, apareció detrás de él. Mierda, repitió inocentemente. Melissa soltó una risita ahogada, secándose las lágrimas mientras se apoyaba en Tony. Sus lágrimas finalmente daban paso de nuevo a la alegría. Más tarde, Stark arropó a Morgan en la cama. Te quiero 3000, dijo Morgan dulcemente. ¡Au! Es tan linda, exclamó Melissa, completamente encantada. Es tan preciosa. Se acurrucó junto a Tony, con los ojos brillantes de adoración. Sus pestañas aún estaban húmedas cuando lo miró y dijo: Tony, hagamos 10. Tony arqueó una ceja y apartó inmediatamente su rostro. Vale, ahora te estás pasando. Melissa hizo un puchero de insatisfacción, pero luego se animó cuando lo oyó murmurar entre dientes. 2 o 3 bastarían. Sus ojos se abrieron lentamente y se volvió hacia él completamente sorprendida. ¿Qué acabas de decir? Tony evitó su mirada, ahora apoyado en la palma de la mano, intentando ocultar la sonrisa avergonzada que asomaba en sus labios. Un leve rubor comenzó a teñir sus orejas. La sonrisa de Melissa se ensanchó hasta convertirse en una mueca. «Eres tan lindo», gritó, abalanzándose sobre él. Lo abrazó con pura alegría, llenándole la cara de besos.
Está bien, sigue viendo esa estúpida película, refunfuñó Tony, completamente avergonzado, mientras apartaba su rostro del de ella con la palma de la mano en la mejilla. El rostro de Melissa estaba ligeramente aplastado contra su mano, pero no le importó. De hecho, rió suavemente, apartando su mano mientras se acomodaba en el hueco de su brazo. Con un suspiro de satisfacción, se inclinó hacia él y volvió a concentrarse en la pantalla. En pantalla, Stark hablaba con Pepper Potts, revelándole el gran avance que había logrado con los viajes en el tiempo. Aunque visiblemente indecisa, ella lo animó con calma a hacer lo que creía correcto, no solo por su familia, sino por todos. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el resto de los Vengadores trabajaban arduamente. Banner, aún en su peculiar forma de Hulk inteligente, intentaba realizar experimentos de viaje en el tiempo con Scott Lang, utilizando la familiar y algo cómica furgoneta cuántica que se encontraba en el complejo de los Vengadores. Los resultados, sin embargo, no fueron perfectos. Lang pasaba erráticamente de una etapa de la vida a otra. Un anciano, un adolescente, un bebé y luego volvía a ser él mismo, dejando a todos a su alrededor confundidos y ligeramente horrorizados. Melissa, sin embargo, se divertía muchísimo. Stark finalmente llegó al complejo, caminando con determinación y presentando el GPS espacio-temporal completo. En un momento conmovedor, le devolvió el escudo a Steve, simbolizando una reconciliación largamente esperada. Sin embargo, dejó algo muy claro. Bajo ninguna circunstancia arriesgaría la vida de su hija para deshacer lo que Thanos había hecho. Steve asintió, aceptando el límite sin dudarlo. Tony Stark, señores. Exclamó Melissa dramáticamente, levantando una mano como si presentara a una celebridad en un programa de entrevistas. Orgulloso padre de dos. Tony arqueó una ceja, riendo a pesar de sí mismo. ¿De verdad estás insistiendo tanto con esta historia, eh? Melissa sonrió sin inmutarse. No es una historia si es verdad, dijo con aire de suficiencia, dándole un codazo en el costado. Puso los ojos en blanco, pero no dijo nada más mientras la película continuaba. Los Vengadores comenzaron a reagruparse. Nebula regresó a la Tierra, y Rocket y Banner viajaron a Nueva Asgard, un pueblo costero ahora melancólico donde se habían reasentado los asgardianos restantes. Allí encontraron a Thor, o mejor dicho, lo que quedaba de él. El otrora poderoso dios del trueno ahora estaba desaliñado, con barriga cervecera y claramente traumatizado, una sombra de lo que fue, sumido en la culpa y el autodesprecio. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par cuando la pantalla reveló la transformación de Thor. ¡Mierda! ¿Ese es Thor?, exclamó, inclinándose hacia adelante. Se ha descontrolado. Tony se recostó con aire de suficiencia, cruzando los brazos. Para que conste, este era el tipo que dijiste que te parecía atractivo antes. ¿Y ahora? Contempla. Thor, fiel a la mitología. Melissa ladeó la cabeza, escudriñando la pantalla. Quiero decir, el potencial sigue ahí, dijo pensativa. Ni siquiera tiene sentido que haya engordado. Es un dios. Con ese metabolismo, debería quemar calorías solo con existir. La fisiología divina no debería permitir semejante barriga. Tony arqueó una ceja, con una sonrisa torcida en los labios. Ajá. ¿Oyes eso? ¡Qué doble moral! Si yo dijera la mitad de lo que acabas de decir, yo sería el que estaría en problemas. Melissa no lo negó. En cambio, le dedicó una sonrisa dulce, casi condescendiente, y le acarició suavemente la cabeza. Me alegra que por fin empieces a entender cómo funcionan las cosas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.